Ya estamos. Bien, buenas tardes a todos quienes nos están escuchando y nos siguen. Estamos en el tercer día de nuestro 12º Congreso Latinoamericano de Investigación para la Paz, CLAIP. Es un gusto estar aquí compartiendo los avances y desarrollos de investigación en torno a temáticas que nos permitan entender un poco dónde vivimos, las situaciones de conflicto y también cómo transitar hacia una cultura de paz con enfoque territorial. Hoy en este espacio vamos a trabajar en una de las mesas que hemos constituido desde la Red Interuniversitaria por la Paz, una organización que está apoyando este importante congreso en Latinoamérica. Y vamos a trabajar una macrocategoría que para nosotros es clave porque nos ayuda a entender las dinámicas de conflicto en Colombia y creo que será también insumo para comprender las dinámicas de conflicto en Latinoamérica, en la región. Es la criminalidad corporativa, una suerte de alianza entre sectores mafiosos, criminales, entre lo que llamamos en Colombia clanes políticos o grupos políticos cerrados a manera de feudos y una élite empresarial y de familias, digamos, prestantes, acomodadas y aburguesadas. Esos tres ejes, esos tres elementos se combinaron en una estrategia de toma del poder y efectivamente lograron la captura del Estado. Y lo capturaron para transformar la institucionalidad, es decir, rediseñaron la institución. Al rediseñar la institución, sus leyes, sus normas, sus instituciones internas, pues la ponen a favor de los intereses y también a favor de la impunidad, porque la riqueza que se acumula en el país, nosotros somos de los países con mayor acumulación de la riqueza, desafortunadamente, producto de un despojo forzado, de la acumulación por desposesión, es decir, una guerra continua, continuada, que ha permitido que pequeños empresarios acumulen la tierra, acumulen poder y acumulen la riqueza y la ganancia. Como contracara tenemos más de 8 millones de compatriotas desplazados, víctimas de este conflicto constante que hoy está regresando cual péndulo de la muerte. Y ese es el tema que vamos a trabajar el día de hoy, la criminalidad corporativa y cómo se constituye. Vamos a hacer unos focos específicamente en dos regiones en Colombia, porque en esas regiones se instauró ese modelo de muerte que hoy tiene cooptado al Estado, tiene cooptadas las instituciones y tiene cooptados los poderes regionales. Y para ello nos va a acompañar Carlos Montoya, él es un investigador del Grupo Cavilando, Alejandro Cometa, también investigador, y ahora ingresará Norela Mesa, quien también nos acompaña como investigadora. Entonces, para iniciar, esta investigación ya lleva años, venimos trabajándola. El último elemento que se incorporó dentro de la investigación son los registros catastrales. En Colombia, hasta hace muy poco, se tiene acceso a esa información. Antes se limitaba, no era pública porque se argumentaba que corría riesgo el propietario. Hoy ya tenemos acceso, curioso porque en otros países eso es algo natural, que tenga acceso público. Hasta hoy lo tenemos, estamos haciéndonos paulatinamente a la información porque cobran por ella, o entre otras, debería ser pública, y hay que datearla, transformarla para convertirlas en mapas, y eso nos está permitiendo ratificar algunas hipótesis que teníamos respecto del conflicto armado, y de eso derivaremos algunos informes para la JEP y para la Comisión de la Verdad. Entonces, para iniciar como tal, le damos la palabra a Carlos Montoya, que nos va a presentar parte de esta investigación. Carlos. Hola, saludos a todas y a todas y buenos días, buenas tardes todavía porque no sabemos también dónde nos cogerá pues la hora pues de los que estén conectados. Estoy activando la cámara, no sé si se pueden ver o me ven. Aún no te vemos, Carlos. Yo le estoy dando clic. A ver, ahora sí así me da. Bueno, no puedo mostrar transmisión en video, asegúrese de que comparte la cámara con el explorador o que está usando otras aplicaciones. Inténtelo de nuevo. Listo.
Bueno, entonces, hagámosle que podamos compartir, a ver, compartir pantalla para poder de una a, si aquí sí voy a compartir pantalla, no importa que no me vean la cara, eso es lo que menos eh, va, listo. Quiero es empezar acá, listo. Este proceso que llevamos con Cavilando y que va a ser una publicación que se va a lanzar un pedacito ahorita en la fiesta del libro de la ciudad de Medellín, una cartografía y después también en diciembre todos los mapas que serían de la zona de influencia. Se quiere mostrar quién tiene la tierra en la subregión del Urabá. El Urabá, para ubicarlos, es una esquina del departamento de Antioquia, ¿cierto? Linda, por donde se puede ir para Panamá, pues, y conectar con una conexión ya al mar Caribe y todo eso. Es históricamente es una zona de disputa. Y eh, y donde dicen las sentencias de justicia y paz y proceso histórico es que ha sido como la zona, la cuna del paramilitarismo que después se expandió por todo el departamento. Para dar unos detalles metodológicos, estos mapas se elaboran con un software de sistemas de información georreferencial gratuito, que el que más se conoce es ArcGIS, que todo el mundo lo hace, muchos ingenieros. Entonces, QGIS, que se puede funcionar con Windows, eso no necesitas trabajarlo con Linux, ¿cierto? Tiene muchas potencialidades, pues, para hacer todo eso, y lo que estamos haciendo es empezar a usar lo que decía Alfonso, es visibilizar la información catastral, porque, como decíamos en la JEP, en la Jurisdicción Especial de Paz, que es un mecanismo creado en el Acuerdo de Paz para ayudar a esclarecer y al mismo tiempo hacer unas condenas restaurativas a las que han sido víctimas del territorio. Estos mapas que muestran quién tiene la tierra, quién se quedó con la tierra en el territorio. Aunque hagan procesos de restitución de tierras, cuando uno ve la información catastral en un mapa, usted empieza a ver toda una reconfiguración de lo que decía Alfonso, de una criminalidad corporativa, posible muchos, entre algunos integrantes de la fuerza pública, empresarios y políticos, que directa o indirectamente se beneficiaron o facilitaron para que se dieran toda una transformación del territorio y obviamente con el argumento de la guerra pudieran acumular riqueza y mantuvieran un principio que lo destaca Thomas Piketty en la publicación de La desigualdad del siglo XXI, referenciando Marx, es el principio de acumulación infinita. Cuando uno ve a estas personas que acumulan y acumulan tierra, es lo que dice, es un principio de acumulación infinita que nunca se sacian de acumular tierra. Y obviamente es una tierra que está improductiva muchas veces o con explotación ganadera búfalo y que obviamente da generando unos daños ambientales, cambiando todo el ordenamiento territorial. Entonces, después de hacer ese tema metodológico, quiero compartir, este es uno de los mapas que se presentó en la Jurisdicción Especial de Paz. Este mapa es una zona en especial de los que son acá en Antioquia, pueden saber, es donde está lo que ya le pertenece al Chocó, que era Belén de Bajirá. Belén de Bajirá, si pueden ver la manito, era todo esto por acá. Y el sur de Turbo, que era el corregimiento de Macondo, Blanquiceto, que ya por toda una pelea, como se dice, territorial, geográfica, que se ganó el Chocó, ese territorio ya pasó a ser el Chocó. Esta información predial permitió mostrar con dos objetivos. Este mapa sirvió para la Jurisdicción Especial de Paz, es preguntarse para qué existe el ejército. Una pregunta ética, política y también institucional, porque acá donde está la mano, hago un zoom, está Cuchillo Negro, ahí en este punto hay un soldadito, ese es un batallón de selva, es un batallón de selva que significa que son militares preparados para proteger la selva y obviamente están bien armados y preparados para la guerra, pero lo que aparece alrededor es que son los predios que están aquí son de empresas, personas con relación directa o indirecta con el paramilitarismo. Eso quiere decir que financiaron o se prestaron para comprar tierra barata y prestaban hasta fincas para poder hacer entrenamiento militar, como pasa estas fincas que están aquí en el Morado, que era la finca de uno de los paramilitares, que era de Pedro Bonito en su momento. Pero al mismo tiempo, algunas de estas fincas, como esta rosada, acá rosadita, era una finca de lavado de activos
de la estructura criminal del Clan del Golfo. Era una empresa que tenían allá, la agropecuaria Unga la Grande, y era la mejor empresa de ganadería que se puede decir de Colombia. Ustedes pueden buscar eso, con solamente buscar en Google, ahí aparece un artículo de la revista Semana que hizo sobre la historia. Y cuando uno dice, hey, si la empresa más grande de lavado de activos del Clan del Golfo, una estructura reducto de los paramilitares, está cerquita acá, para que pueden dimensionar, pues unos 14, 15 kilómetros de un batallón de selva, uno se pregunta como, ¿para qué un batallón de selva, cierto? El resto son de empresas y de personas, como dijeron, que se aprovecharon para acumular tierra en medio del despojo. Un ejemplo, compraron tierra 100.000 a 150.000 por hectárea, o aparecen en los listados de los financiadores de los paramilitares. Porque después de aquí aparecen estas finquitas de acá, son de unas familias que lograron restituirse en mayo del 2019. Fueron 600 hectáreas, pero son unas cosas pequeñas en comparación con toda la acumulación de tierra que tienen todas estas personas que curiosamente tienen relación por colindancia también con estructuras paramilitares. Ahí aparecen también fincas de un medio de comunicación regional, de los antiguos dueños de un medio de comunicación regional, que, como el colombiano, que tienen fincas curiosamente lindando con una de las fincas de una estructura que lavaba activo y que sigue delinquiendo con el Clan del Golfo, lindan con la agropecuaria Bonga la Grande, pero también lindan con predios del señor que era cucuano y que era un ex paramilitar, líder de un bloque en su momento, y obviamente lindan y curiosamente no les pasa nada a las fincas de estos señores también. Es una reflexión frente al tema, ¿para qué la información catastral? Y eso es un pequeño zoom en comparación de lo que se puede hacer el ejercicio y lo que nosotros hemos hecho ya en otros conversatorios que hemos hecho con Cabilando en la Cátedra Internacional de Paz, es que la información catastral en este momento, pues usted puede ver la información, usted tiene que pagar, pero al mismo tiempo tiene que tener un conocimiento previo de herramientas técnicas, ¿cierto? En cambio, lo que compartimos en ese conversatorio es que en España, un ejemplo, tú puedes entrar en una plataforma y ver en tiempo directo quién es el dueño de la tierra de cualquier predio en España. Él mostró en vivo, en directo, lo pueden ver ahí en el link, que de pronto Alfonso lo puede compartir ahí en los comentarios de la cátedra, donde se muestra cómo en España cualquier persona puede ver eso. Aquí en Colombia, si se logra mostrar eso, no solamente se aporta la verdad, sino que también se democratiza la información, y estos planes de ordenamiento territorial tienen más sentido cuando usted ve la información catastral y ve quién se está beneficiando con los cambios y los usos del suelo. En este marco también, ya me ven por acá, se está viendo, cambié de pantalla, está haciendo aquí es parte de la producción que vamos a sacar próximamente, pues como para que se dimensionen esto, es el software de geografía QG, ¿cierto? Y lo que están viendo ahí son municipios de Urabá, Necoclí, Arboletes, Turbo, y los colorcitos que están viendo ahí son de fincas de personas, o uno, relacionados con la financiación del paramilitarismo; dos, relacionados posiblemente con la testaferros de narcotraficantes, o mencionados en todos con vínculos con el narcotráfico, o con los que la van a activos a estructuras. ¿Se está viendo? Y ustedes son los que me dicen. Sí, Carlos, dale, dale. Vale, listo. Y al mismo tiempo se ven personas que han despojado tierra, que tienen sentencias de restitución. Tenemos esas tres categorías y otra cuarta categoría que son como casos raros que uno encuentra, pues como fincas que están cerca de un batallón del ejército y que eran de excompañeras un ejemplo de la excompañera de Carlos Castaño, tiene una finca cerca del batallón que queda del ejército ahí a San Pedro por Turbo. Pero ¿por qué quiero mostrar esto? Porque haciendo aquí un zoom y luego de escuchar la declaración de ayer, pedazos de la declaración de ayer de Mancuso, es que quiero compartirles un caso pues que es emblemático, que lo va a mostrar espérate que tengo aquí es lo del Fondo Ganadero de Córdoba. Lo del Fondo Ganadero de Córdoba es tremendo
porque lo que dicen, ahorita lo estoy viendo acá, ahora sí me dio al aire. Estoy activando y desactivando. Lo que ven que se activa son los predios del Fondo Ganadero de Córdoba. Mancuso ayer dijo que el Fondo Ganadero, las paramilitares le dieron al Fondo Ganadero acceder a 8.000 hectáreas. De esas 8.000 hectáreas, la mitad, casi la mitad, a nombre del Fondo Ganadero, están en el norte de Turbo, en un corregimiento que se llama San José de Mulatos, y como pueden ver todo eso morado, es casi la tercera parte del corregimiento. Lo que llama la atención es que aparte de ver la dimensión de la tierra, es que uno ve que las fincas forman como una especie de corredor, que no tienen como un patrón homogéneo, sino como que hay un lugar que nos quiere decir algo y uno estando allá podría ver cosas, pero al tiempo es que hay fincas que están con colores alrededor que significan que son fincas de personas, o uno, que también despojaron tierra, o dos, que financiaron el paramilitarismo, o están con compulsión de copias por parte de la Justicia y Paz por concierto para delinquir, o tres, por narcotráfico. Entonces lo que uno dice es como el fondo ganadero era, como se dice, fue la que tuvo más tierra. Cuando uno ve la información catastral, esa empresa junto a otra que fue fundadora de Banadex era una filial de Chiquita Brands con la cual financiaban los paramilitares con 3 centavos de dólar por cada caja de banano que salía, son los que más tienen tierra catastralmente. Entonces la conclusión que uno le decía a la magistrada era, vea, catastralmente uno muestra que todo lo relacionado con los paramilitares se quedaron con la tierra en Urabá, ¿cierto? Catastralmente, saquen las hipótesis que quieran hacer, todo eso que quieran sacar otra argumentación, tienen relación. Y con esta intervención de Mancuso, lo que se invita es en este momento, y lo que vamos a hacer es que analicen los predios que colindan con el fondo ganadero alrededor y se van a encontrar patrones interesantes de otras personas que curiosamente colindan o conviven con estos señores y se van a encontrar que cerca de ellos, por nombrar algo, está cerca la empresa de una empresa que uno de los integrantes de la junta directiva de esa empresa integró la junta directiva de una empresa pública aquí en Medellín como EPM. Pues me hago entender que estaban cerquita, pues, y que curiosamente ellos sí tienen predios por allá y a otros campesinos se los despojaron. Sí son como preguntas a nivel ético que se tienen que pensar frente al sentido de lo público y para qué se tiene la información catastral, porque apenas se está empezando a democratizar esto. Ellos siempre han tenido acceso a la información catastral. En forma de chiste, hablando con gente que también maneja el tema de geografía, me decían que ellos curiosamente salieron excelentes secretarios de planeación, porque cuando uno ve la distribución de las tierras de empresa o de fincas que tenían relación con el paramilitarismo, se distribuyeron los territorios para ver qué producían. Es algo particular, pues, y obviamente desde el interés de ellos, moviendo ríos, canalizando quebradas para obviamente beneficiar sus estructuras. Y obviamente, ¿para qué usted monta un alcalde? Para generar acueducto o vías de comunicación para las vías de sus fincas que también tenían que ver lo más seguro con temas de narcotráfico. Con eso creo que cierro la intervención. Es un homenaje también a este espacio y es un homenaje también agradecerle a Mancuso por permitir eso, porque lo que estamos mostrando aquí, y vuelvo a hacer para que los que están conectando es, vea, las fincas, aquí están más o menos casi 4.000 hectáreas de las 8.000 hectáreas que dijo que les entregó. Hay que encontrar dónde están las otras 4.000, puede ser que están en Córdoba, o lo más seguro están a nombre de los que eran asociados al fondo ganadero, porque en el informe vamos a presentar fincas que también están a nombre de los asociados, como de Benito, que se presentó a la JEP, y esto lo que permite esto es un paso para fortalecer la democracia, para fortalecer el derecho a la información y que los planes de ordenamiento territorial realmente sean para la gente y no para unas élites pequeñas. Con esto cierro mi intervención y te dejo ya, Alfonso. Bien, Carlos, clave, pero claro que vamos a seguir conversando en la medida en que el tiempo nos dé, porque nos va dejando claro cosas. Es decir,
Uno, la necesidad de tener acceso a la información de manera pública. Se supone que Colombia entró y con bombos y platillos a la OCDE y una de las exigencias, estemos o no estemos de acuerdo, Colombia ingresó, es la información, el acceso a la información y la información pública. Y esta es una información clave. Dos, el punto uno del acuerdo de paz entre FARC y el Estado, que tiene que ver con la reforma rural integral, precisamente habla de un catastro multipropósito, que esto será clave también. Y esto que vamos ahondando, en la información en la que vamos ahondando, nos va dando pistas también para el tema de la verdad. Entonces son varios asuntos. Si yo tengo claro lo del catastro multipropósito, pues también me va a permitir impactar en la generación de unas políticas de redistribución, no solo de la tierra, sino también de los impuestos. También tenemos unas reformas fiscales regresivas que impactan directamente es contra la población, contra los que menos tienen. Y esto nos ayudaría también a ir ubicando quiénes son los grandes tenedores de tierra, quiénes son las empresas. Otro dato que nos da Carlos es que en el estudio también se indagó sobre las juntas directivas de las empresas que están allí ubicadas. Y curiosamente, muchos de ellos han rotado por poderes públicos privados. Es decir, es una puerta giratoria y están hoy muchos, algunos de ellos, en lugares de poder y de decisión, tanto en el departamento como en el municipio. Porque el caso en el que estamos haciendo Zoom es Urabá, que impacta directamente con la reconfiguración de la ciudad de Medellín y lo impacta directamente porque pone condiciones sobre la forma como se planea la ciudad en función de las necesidades e intereses de estos pequeños grupos. El otro caso que plantea y que medianamente pues no nos alcanza por el tiempo, no nos da, son los puertos, Puerto Antioquia y PCC, que también tienen unos escándalos porque hay unos apellidos, hay por ejemplo la familia Gaviria, hemos tenido gobernadores de la familia, alcaldes que han repetido, alcaldías que han repetido gobernaciones, entonces ahí hay una suerte de anclaje. En ese punto le damos la palabra a Norela, si está conectada, sí, a Norela para precisamente conversar las categorías con lo que Carlos nos está presentando. ¿Cómo hacer lectura? ¿Qué tipo de Estado tenemos? Esto es un feudo, un feudalismo neoliberal. ¿Qué tipo de Estado? ¿Cómo se surte esa cooptación? Y una cooptación criminal. Es decir, no es una categoría, lo estamos demostrando, una alianza perversa entre élites criminales, empresariales y políticas que se tomaron al Estado y no lo han soltado. Norela. Muy buenas tardes para todos y todas. Quisiera tener la oportunidad de compartir que al parecer no lo tengo habilitado. No sé si sea posible. Tal vez los compañeros que nos apoyan, si nos pueden permitir que Norela haga una presentación. Listo. Creo que ya Eh, te la... sí, listo. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, continuando con, como con la dinámica de la exposición realizada por el compañero Carlos Montoya y la introducción también que nos hacía Alfonso. Esta pequeña mm, ponencia gira en torno precisamente a eso último que mencionaba Alfonso, esa captura del Estado. Y esa captura cuando está ligada a territorios que han sido estratégicamente configurados, reconfigurados y que adicionalmente han estado inmersos en situaciones de conflicto armado. Entonces ahí es donde también hablamos de una paz sumisa. Parte de esta investigación tuvo como propósito dentro de sus objetivos analizar precisamente las implicaciones y el impacto jurídico, político, ambiental, económico, territorial que se asocian precisamente a esos modelos de desarrollo que nos han sido impuestos, específicamente en Antioquia, y esa otra como vértice del asunto que es esa construcción de paz
territorial en Colombia. En esa primera fase de la investigación, que muy bien les ha mostrado Carlos, pues nosotros hacemos todo un análisis documental que implicó no solo la revisión y el análisis de esas bases de datos catastrales rurales del Urabá antioqueño que mostraba en los mapas Carlos, sino también análisis documental en torno a sentencias y resoluciones expedidas por Justicia y Paz y por en los procesos de restitución de tierras, enfocándonos en ese territorio. Nosotros tenemos un punto de partida. Alfonso también lo decía, la tenencia de la tierra y ligado a eso la concentración de la tierra. Ese es nuestro punto de partida para iniciar el análisis. Esa concentración de la tierra desde nuestra perspectiva y finalmente desde lo que hemos venido construyendo en esa rigurosa investigación que ya llevamos tiempito realizando, nos dimos cuenta que ha posibilitado, primero, reordenar los territorios. Esa reordenación de los territorios se convierte en una estrategia clave precisamente para poner en funcionamiento la ejecución de todos esos proyectos de desarrollo que están enmarcados en políticas neoliberales específicas y en intereses particulares específicos y que no necesariamente son afines a las necesidades de la gente que tradicionalmente ha habitado los territorios. ¿Eso que ha permitido también o que ha posibilitado? Afincar un modelo de desarrollo. Y precisamente para afincar ese modelo, esos grupos dominantes han necesitado de una captura avanzada del Estado para poder poner en ejecución todos sus planes o toda su maquinaria y desplegarla específicamente en esos lugares que, como les decía, geoestratégicamente son considerados como geoestratégicos para los propósitos económicos de grandes grupos empresariales, actores armados ilegales e incluso ligados al narcotráfico. Entonces, esos fenómenos que emergen en ese territorio específicamente del Urabá antioqueño tienen unas consecuencias visibles en términos también de la configuración del Estado, de la democracia, y es la reconfiguración cooptada del Estado que afecta la democracia y al Estado social de derecho. En primera instancia tenemos eso. Aviva los conflictos e incrementa las desigualdades. Ese es como el resumen o por lo menos del marco conceptual desde el que nosotros también analizamos ese fenómeno. Retomamos un concepto como para entender un poco cómo es que funcionan esas alianzas estratégicas entre grupos armados ilegales, entre funcionarios públicos, instituciones del Estado y entre grupos económicos, grandes élites empresariales. Y para ello nos valemos de un concepto que es capital social perverso. Este concepto fue elaborado, bueno, por lo menos acuñado para hacer análisis específicamente en Colombia por Isaac de León Beltrán. De León Beltrán lo que nos va a decir es que, bueno, si uno considera que el capital social está definido como ese flujo de beneficios que recibe una persona por pertenecer a X o Y red social y que está muy orientado a propósitos y a recursos y que la mayor cantidad de beneficios los recibe siempre quien está mejor conectado. Entonces, ahí hay un punto de partida. El problema es que cuando esos propósitos y esos objetivos de que se mueven o los que se proyectan dentro de esa red no están coherentes ni con la ley ni con la moral, pues entonces ahí es cuando se denomina que se consolida una red de capital social perverso. El de León Beltrán también va a decir que cuando una red o X o Y persona no está conectada con alguien que le resulta clave para lograr sus objetivos, esos objetivos no alineados con la ley, con la moral, con lo ético, a eso se le denomina un hueco estructural y ese hueco estructural tiene que ser llenado de alguna manera. Entonces ahí es viene lo que decía Alfonso también al final.
cómo los funcionarios públicos se van convirtiendo en quienes llenan esos vacíos, esos huecos estructurales, y también se convierten en el puente entre los grupos empresariales y los grupos armados para, de una u otra manera, legitimar desde la postura institucional esas acciones que resultan incluso vulneratorias, no sé si me inventé la palabra, de las condiciones en que viven las personas que habitan los territorios. Y bueno, ahí se va armando como todo lo que luego va a posibilitar ese otro concepto del que nosotros hablamos, y es la captura del Estado. Esa captura del Estado tiene como unos estadios. De esto han hablado muchos autores como Luis Jorge Garay y Eduardo Salcedo Albarán. Nosotros, de hecho, lo retomamos en esta construcción conceptual, porque ellos hablan, bueno, uno diría que hay una captura del Estado cuando hay una colusión, una unión entre un agente regulador, ¿cierto? Que el agente regulador sería el institucional, una empresa o una industria. Pero ya hablamos de una captura avanzada del Estado cuando en esa relación también intervienen agentes sociales y grupos ilegales con capacidad de ejercer violencia. Es decir, lo que decía también Carlos, estos actores como los paramilitares que entraron despojando tierras, desplazando gente, y esas tierras quedaron, por decirlo de alguna manera, eh, baldías, y entran los grupos empresariales a, a hacer mercado con ellas, ¿cierto? A comprarlas a muy bajo costo para luego explotarlas o venderlas al triple o realmente al valor que tenían, o simplemente para apropiarse de ellas y sacarles en términos económicos su rentabilidad, o ejecutar sus proyectos agroindustriales o de exploración mineroenergética, qué sé yo. Em, entonces, en ese paso hablamos de esa captura avanzada del Estado. Y cuando esa interacción social se origina por intereses de agentes con funciones públicas, es decir, ya efectivamente hay instituciones del Estado, funcionarios públicos que entran a participar en esos intereses y en ese juego de beneficios, eh, es cuando ya se habla de que hay una reconfiguración cooptada del Estado. O sea, se cambia la perspectiva de lo que se considera debe facilitar el Estado social de derecho, olvidándose de lo colectivo, lo comunitario, incluso de sus funciones sociales, para favorecer simplemente esos intereses particulares que emergen en el marco de los fenómenos que suceden en los territorios que han sido apropiados, despojados. Entonces, bueno, entonces, ¿qué otras características tiene esa reconfiguración cooptada del Estado? Repitiendo un poco, participan entonces esos individuos y grupos legales e ilegales. Los beneficios no solo terminan siendo de carácter económico, hay beneficios también de tipo penal o incluso desde la legitimación social. Se ejerce una suerte de coerción y establecimiento de alianzas políticas que complementan o sustituyen el soborno, y se afectan diferentes ramas del poder público a nivel de la administración. Y también tiene unos efectos estructurales. Afecta el funcionamiento de las instituciones democráticas, estas pierden también legitimidad, las mismas leyes son cuestionadas y pierden legitimidad, y terminan estos grupos económicos influyendo, y los grupos armados y ilegales también como los paramilitares, influyendo en la formulación de normas que se aplican en los territorios, en políticas públicas, en los mismos proyectos de desarrollo. Alfonso iba a decir algo. ¿Alguien iba a decir algo? Qué pena. No, no, tranquila, sigue, sigue. Bueno, entonces, eso en términos de lo conceptual, pero entonces vámonos al caso concreto, que bien ya lo mostró Carlos. Partimos de una concentración de la tierra en el Urabá antioqueño. En los análisis previos, incluso muy diagnósticos que realizábamos con base precisamente en esas bases de datos catastrales,
nos encontramos que muchas de las personas que tienen derechos de propiedad del 100%, el 13.4% del territorio está en manos solo del 0.1% de la población del Urabá antioqueño, lo que significa que el 100% se concentra solo en el 0,8% de la población. O sea, estamos hablando de concentraciones de la tierra muy, muy grandes, teniendo en cuenta también que a nivel institucional hay normas que definen el número máximo de hectáreas que una persona o incluso grupos familiares pueden, de las que pueden disponer para garantizar de una u otra manera su sustento. Esto ya lo vimos con Carlos. Son básicamente todas las zonas de los municipios del Urabá antioqueño que analizamos. Arboletes, Apartadó, Chigorodó, Mutatá, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Turbo. De los que conforman el Urabá antioqueño, pues nos quedaron faltando 3 de los que no disponíamos base de datos catastrales. No obstante, realmente fue grandes volúmenes de información para analizar y nos daban, hablando ya en términos un poco más estadísticos, consideramos que cumplían con las condiciones de ser representativos para poder hacer las inferencias que finalmente terminan depositadas en los resultados de la investigación y de la publicación que próximamente saldrá a la luz. Como les decía ahora, uno analiza esa concentración de la tierra en el Urabá antioqueño en función también de esas unidades agrícolas familiares mínimas y máximas que están permitidas en ese territorio. Y se tiene que, en promedio, para las zonas que analizamos, el promedio de hectáreas es de 37.9 y la mínima, y en la máxima de 42.1 hectáreas. Obviamente uno también tiene en cuenta que para el caso de empresas, ellos tienen disponibles unos márgenes mayores. No obstante, cuando uno analiza como el consolidado, se encuentra con con particularidades como que en el apartado hay 1.965 propietarios que disponen de 46.754 hectáreas. En promedio, o sea, en promedio uno diría, bueno, cada propietario debería tener 23.8 hectáreas. No obstante, el análisis que terminamos haciendo ya al desglosar cada uno de los propietarios o de los tamaños asociados a cada propietario, la realidad es que de esos que les mencionaba, 1.633 propietarios, y estamos analizando solo el caso de Apartado, y miren que eran bastantes municipios. 1.633 propietarios tienen 11.958 hectáreas, el 26% de todo de lo que hay. Cada uno menos del promedio de la UAP. Y 332 propietarios tienen 34.796 hectáreas, es decir, el 74% de todas las hectáreas disponibles para el municipio. Cada uno mayor o igual a las 38 hectáreas que se supone que es el promedio permitido mínimo. No obstante, ahí desglosamos un poco más el análisis en términos de concentración de la tierra, y es que el 50 de esos propietarios tienen el 4,3%, es decir, entre 38 y 42 hectáreas. Normal, hasta ahí no hace tanto ruido. Pero 282 propietarios tienen el otro 70%, es decir, van en hectáreas desde 43 hasta 1.363 hectáreas. Y 91 propietarios tienen el 43.6% de hectáreas mayor a las 100, mayor a 100 hectáreas, es decir, casi o más del doble de la máxima permitida, teniendo en cuenta que nosotros analizamos propietarios como personas naturales y personas jurídicas. Aquí podemos incluso mirar que hay quiénes son los que más tierra tienen en ese análisis específico de Apartado, y las primeras incluso son empresas de las que Carlos ya les habló, muchas de ellas asociadas a
conflictos o vinculaciones con grupos para financiación de grupos paramilitares, Agrícola El Retiro, Grupo 20 Agropecuaria, Agrícola Santa María, son estas primeras bananeras. También hay personas naturales y bueno. Y si uno analiza, bueno, teniendo en cuenta como el margen del que podrían disponer los que son personas jurídicas, analizando solamente las personas a título propio, personas naturales, uno se va a la minucia y encuentra que personas como esta, que tiene 449 hectáreas en su poder, tiene 195.253 veces más tierra que el que menos tiene en apartado, que solamente tiene 23 metros cuadrados. Cuando se supone, vuelvo y repito, que lo mínimo son como 36, 38 hectáreas para que esa persona pueda garantizarse su sustento a partir de la tierra. Es decir, 11,8 veces más tierra que la unidad agrícola familiar mínima y 10,7 veces más tierra que quien tiene la unidad agrícola familiar máxima. Entonces, obviamente son dinámicas que no solo generan ruido, es que realmente son concentraciones de tierra alarmantes que de una u otra manera se constituyen en un foco de conflicto, de violencia, de disputa. Por el mismo territorio, los que tienen pues para concentrar más, para poder ser sus intereses y quienes no tienen porque ven que hay todo un aparataje, incluso desde lo institucional, que en lugar de democratizar ese acceso a la tierra, lo que termina es poniendo más restricciones y muchas más limitaciones a la hora de acceder a esa tenencia de la tierra que les permita un sustento dentro de esas unidades agrícolas familiares, dentro de lo rural. Entonces terminan siendo familias despojadas. En cuanto a las empresas, también como para que tengan más o menos claridad de dónde pusimos el foco del análisis, pues nosotros revisamos también que muchos de los años de adquisición de los predios de esas empresas que más tierra tienen en el Urabá coinciden con los años de más hechos victimizantes en el territorio. Y evidentemente, al revisar las sentencias de restitución de tierras, de justicia y paz, las mismas declaraciones de ex jefes paramilitares, como lo decía Carlos, encontramos evidentes alianzas entre las empresas y empresarios con grupos paramilitares y que hoy en día también redundan en lo que tiene que ver con conflictos en torno al proceso de restitución de tierras. No sé si Alfonso ya quisiera ahí como para yo no sentarme en la palabra porque creo que ya llevo mucho tiempo aportar dentro de las conclusiones. Bien, Norela, no, muchas gracias porque en lo que nos presenta Carlos, de esa manera como se fue cooptando el territorio, tú lo estás presentando ya como análisis categorial y eso es clave e es importante. También decir y agregar que el paramilitarismo y la forma como se llevó a cabo el reordenamiento criminal del territorio, que está adjunto a esa captura del Estado, tuvo también como intención acabar con absolutamente todo lo que fuese procesos autónomos, cooperativas, capacidad productiva de los campesinos, capacidad incluso algunos campesinos cacauteros que estaban produciendo y exportando. La idea era acabar con todo eso para dejarle el espacio libre a la gran empresa, a A las la gran. empresas como Nacional de Chocolates, como la Chiquita Brand, como las empresas que son extranjeras o que tienen vínculos con empresas nacionales, pero son extranjeras. Entonces ahí nos falta un actor y es el empresariado internacional. Ya tenemos uno que es el empresariado nacional, que lo estamos develando, que estamos haciendo, aportando pues, y en la JEP está como terceros, los terceros, que no quieren hablar, incluso notamos que en la reconstrucción de la verdad, la Comisión de la Verdad tampoco es que quiera adentrarse mucho, porque muchos de esos empresarios hoy son poder, son el poder, aún siguen siendo, y en este rebrote nuevamente del conflicto. Vamos a darle la palabra
a Alejandro para cerrar este ciclo y abrir el espacio para preguntas, que creo que el tiempo va avanzando. Alejandro. ¿Estás buscando para subir alguna presentación? Sí, muy buenas tardes, qué pena, pues estábamos aquí como dando inicio también a la perspectiva que abre Alfonso y es la, la implicación de directamente el gobierno norteamericano de los Estados Unidos en una estrategia económica hemisférica. No es gratuito y lo señala el profesor Renan Vega Cantor en su relatoría de la Comisión Histórica para la Comisión Histórica del Conflicto Armado, que surge incluso de los acuerdos de La Habana. El conflicto armado se ha continuado desarrollando y perpetuando como un modelo de intervención de estrategia militar de los Estados Unidos en el hemisferio. No es gratuito que mucho del Plan Patriota, el Plan Colombia y otras formas de planes militares o cívico-militares hayan sido escritos en inglés y hayan sido asumidos como parte también incluso de, podríamos poner un hito de lo que fue la comisión que vino a asesorar la posibilidad de abrir la mano de obra al la mano de obra campesina, llevarla a las ciudades. Estamos hablando de Laushin Curry, que fue uno de los intelectuales de una comisión internacional que vino a Colombia a decir que había que intensificar el conflicto para que precisamente los campesinos debieran migrar hacia las ciudades, algo que en este momento y sobre todo en el departamento de Antioquia queremos dejar como sentado. Que sea parte esto también de entender como alguna pregunta que nos están remitiendo de varios intentos que se han hecho para que este conflicto cese, entendiendo que parte de esa estrategia y de lo que hemos develado aquí, de lo que estamos hablando, tiene unas raíces sociales en términos, por ejemplo, ya lo vimos de lo agrario, de la concentración de la tierra, y también de las formas en las que el acuerdo recoge cómo terminar y transitar todas estas problemáticas de las que estamos hablando. En la que haré énfasis entonces son dos. La número uno, este tema de que planteo del capital internacional y transnacional, que no sería posible todo lo que nos sucede sin que el representante en ese momento de ese capital, Juan Manuel Santos, miembro incluso de los más altos niveles económicos y que era bien recibido, por ejemplo, en sectores económicos de Estados Unidos, de Inglaterra, como de esa élite económica mundial, y lo decía Alfonso, pues tramitar el tema del ingreso a la OTAN y a otros organismos internacionales, de lado también en medio de esa expresión del conflicto armado que fue la insurgencia de las FARC y que planteaba también la necesidad de apertura política, que sería otra de las soluciones y los caminos que voy a hacer énfasis frente a lo que en la investigación hemos trabajado y que ya se anunciaba desde los anteriores compañeros. Para quienes de pronto no estamos todavía muy bien ubicados, estamos hablando de Sudamérica, de en Colombia, este departamento que se ve sombreado, que es Antioquia, y esta pequeña región donde nos hemos concentrado, que sería el Urabá. Hablamos en la investigación de no entender esto como una élite política que se asoció, yo lo plantearía y lo planteamos también como una estrategia político-económica en la que como lo dijo Mancuso ayer, fueron los empresarios los que llamaban a los grupos paramilitares a sus regiones. Y en el caso del departamento de Antioquia, concretamente el ex senador, expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue quien inició con una estrategia de paramilitarización o de lo que llamó una investigadora parapolítica
pero que no era más que una clase política queriéndose hacerse al poder político y económico por la vía armada. Este fue el último informe o de los últimos informes que se han producido en 2017 sobre el departamento. Podemos ver ahí en los punticos negros las denuncias de las presencias paramilitares. Claramente podemos hablar del 90-99% del departamento sumido en esta estrategia, y pues también fue claro en un proceso que venimos haciendo de seguimiento a las movilizaciones que surgieron el 28 de abril en Colombia, cómo esto generó también un control político de control al descontento y a la manifestación popular. Lo primero entonces es ese barrido que hace el conflicto armado. No, es claro que entonces los grupos armados paramilitares se enfrentan con ayuda del ejército colombiano. En el caso particular del Urabá mencionaremos, y se ha hablado en la JEP, el tema de Ritualejo del Río, el que llamaron el pacificador, y luego entonces vienen, o ya habían previamente a eso, unas planeaciones. El hecho de que sea Puerto Picicí y los puertos 3, 4 que se quieren hacer en el Urabá, articulados a esa economía del Pacífico y a esa economía de hemisférica de ingreso de mercancías que se tiene planeada como parte también de esos tratados de libre comercio, de estos canales interoceánicos directamente con los Estados Unidos y como plataforma también de ingreso a Sudamérica. Es parte entonces también de esas formas y de esa estrategia política, económica, paramilitar, empezar a planear sobre esas regiones y sobre otras, que vamos a mencionar también otros megaproyectos que están conectados con esto, que van a encontrar en un artículo que escribimos producto de la investigación, sobre cómo no solamente los puertos, sino las vías, también las formas de la economía local que mencionábamos, que tenían en cierta forma este es para el caso de toda Antioquia. Entonces hay zonas donde, por ejemplo, si alcanzan a ver ahí en Santa Fe de Antioquia, estamos hablando de Urabá, pero que se conecta directo con la estrategia de megaproyecto de puertos en el Urabá. Hay una zona ahí que se llama el corregimiento de San Cristóbal y que se une con la ciudad de Medellín, y por esa vía esa urbanización y esas proyecciones que se hicieron allí, hasta allí llegaron las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, que después fueran Autodefensas Unidas de Colombia, y hablamos entonces, por ejemplo, de cómo una escombrera fue llenada de cuerpos, obedeciendo también a esta lógica económica de vaciar o de limpiar, como de personas que no se les quería pagar o que no se quería que no se querían ver que se beneficiaran de ello, para después comprar y beneficiar a otros sectores sociales, económicos, que ya sabían que por allí se tenía todo este megaproyecto. Estamos hablando entonces que este fenómeno también afecta no solamente desde esa perspectiva de cálculo internacional, nacional, departamental, sino también de esas formas locales, si se quiere, de cambiar la vocación agraria de los territorios, de la transformación. Hoy un corregimiento como San Cristóbal, que está sobre ese camino de la ciudad de Medellín, que es el centro del departamento, se está pensando como un puerto seco, y en perspectiva también de este proyecto que hasta hace unos años se llamaba Antioquia, la mejor esquina de América. Volver sobre por eso el compañero Carlos resaltaba los testimonios que está brindando Mancuso, volver sobre quienes cometieron estos hechos, es volver, como lo planteamos en el artículo, sobre mucha gente que, si son grandes cabecillas, fueron extraditados o están detenidos y son silenciados de una u otra forma, y en su gran mayoría han sido sistemáticamente asesinados. Como les mencionaba, en el caso de San Cristóbal, un corregimiento que es como una ruralidad de la ciudad de Medellín, alias King Kong, que fue el comandante que lideró de las Autodefensas Unidas de Colombia toda la incursión por ese lado de la ciudad hacia Medellín, que venían del Urabá, fue asesinado. Y en un derecho de petición que hicimos a la fiscalía, todo el cuerpo de esa estructura fue sistemáticamente asesinado. O sea que no hay quien
como lo está haciendo hoy Mancuso y quizás en algún momento esos comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia lo puedan hacer, nos dirían y nos apuntarían, por ejemplo, a como lo ha hecho la Jurisdicción Especial de Paz, quién dio la orden, en el caso, por ejemplo, de esa estrategia de legalizar y de pacificar, que también lo preguntaban ahora, de hacer la paz con ese mismo bloque que utilizaron para la guerra. Es decir, esas élites políticas representadas, por ejemplo, en el departamento de Antioquia por Álvaro Uribe Vélez, que respondieron, y ya vamos a hacer ese señalamiento también en términos, o ese elemento de esta investigación, pertenecían a un partido político determinado, que ha sido también parte entonces de las formas en las que el caso más emblemático de esto también en términos políticos que queremos dejar planteado, la Unión Patriótica, un genocidio sistemático y repetitivo como el que se está cometiendo en estos momentos contra el partido político Comunes, que fue producto de la negociación del acuerdo final, pues obedeció a esa estrategia todo esto obedece a esa estrategia de apertura económica que estuvo en cabeza el presidente César Gaviria, en ese momento representante o cabeza y aún jefe del Partido Liberal, quienes desde entonces, 1985, después de la firma de los acuerdos de la Uribe, en el que se proponía que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ingresaran a la vida política por medio de la Unión Patriótica, que tendría como base no solamente a los militantes que dejaran progresivamente la vía armada y a los militantes del Partido Comunista, aperturas a las posibilidades de presentarse a elecciones. Estamos hablando también de que veníamos de un frente nacional, de que habían muchas insurgencias en ese momento que estaban buscando la salida política y que dentro de esa estrategia también entonces vino desde el Partido Liberal otro hecho emblemático de ese genocidio contra la Unión Patriótica, la masacre de Segovia, en cabeza ya condenado el señor César Pérez, un territorio que, como lo estamos mencionando, hoy todavía es de vocación minera y de producción minera. En este sentido, para que entendamos que esa clase política y esa clase político-económica lo que hizo fue generar también ese momento y esas formas de zozobra para ampliar sus negocios o su perspectiva económica, que es hoy incluso lo que hemos logrado ver en términos de lo que pasó lo que pasó y pasaba con las convivir en el departamento, que fue el señor Álvaro Uribe Vélez, gobernador, y que hay incluso decretos nacionales desde presidencia que legalizaban el paramilitarismo o los ejércitos privados, que venían incluso de una herencia del Partido Conservador, pero que en ese momento fue y ha sido asumida como una estrategia política de esta facción que es una élite y que toma diversas banderas. Finalmente, ya lo mencionábamos, pues el caso de Urabá, una cooperativa de cacao que existía, que era fundamentalmente organizada y promovida por miembros y militantes de la Unión Patriótica, del Partido Comunista, que por negarse a venderle chocolate a la Nacional de Chocolates fue sistemáticamente asesinada. En este caso estamos hablando entonces de producto oro, en el caso de Segovia, estamos hablando de chocolate, cacao, en el caso de Urabá, vamos a hablar del recurso hidroeléctrico o energético en Ituango, donde también fue un municipio que sí, y una región también como en el oriente, que lo podemos ver, se decide desde unas élites económicas que esos territorios van a prestar un servicio a la economía, no solo de Colombia y de ellos, sino también internacional, para vender energía, y se somete a una dinámica de conflicto y paramilitarización para, como sucedió con Ituango, construir Hidroituango, y como sucedió en el caso del oriente antioqueño, que en principio era una buena idea de generar microcentrales, hoy se venden microcentrales en internet en el oriente antioqueño. Finalmente, también como para dejar sentado, producto de nuestra investigación y del trabajo que venimos desarrollando de esta estrategia, ¿sí? Dale, dale. De esta estrategia político-económica, queremos centrar también el hecho de que la Jurisdicción Especial de Paz, todo lo que sabemos hoy, lo que estamos diciendo aquí, ha sido posible gracias a ese acuerdo final,
en el que la sociedad, artículo 22 de la Constitución Política de Colombia, se ha apropiado históricamente de este anhelo de construir paz para silenciar los fusiles, para que 6.402 jóvenes no hubiesen sido asesinados, sistemáticamente desaparecidos y presentados como dados de baja en conflicto, y saber que es parte de esas formas de estrategia parapolítica y paramilitar aupadas o cohonestadas con un poder mucho más grande, que es esa estrategia hemisférica de los Estados Unidos, que ha permitido que mucho de esto suceda y que se ha apoyado incluso pues en términos de expropiación de algunos territorios, de privatización y de, pues para juntarlo con otra investigación y ahora sí ir cerrando, de cambio en la doctrina o de la transformación de la doctrina militar de las Fuerzas Armadas colombianas para prestarle un servicio al capital, para prestarle un servicio a quienes se enriquecen con esta guerra, a quienes se enriquecen con esas tierras, con esos negocios de oro, de cacao, con esos negocios energéticos, entre otros. Muchas gracias y pues atentos aquí a preguntas y comentarios. Bien, Alejandro, muchas gracias por la presentación. Las tres ponencias se articulan y se van complementando entre sí. Hay unas preguntas que nos hacen en relación, porque, bueno, cierro con esta reflexión. Aquí la paz tiene un sentido, depende del lado de donde se le mire, porque lo que se viene ahora se supone es un proceso de justicia, de verdad, de reparación, y quienes ostentan aún el poder hoy y que en el pasado lo tenían y fueron promotores de este tipo de asuntos, pues muchos de ellos hoy tienen puestos en el Congreso, entendieron cómo era el escenario de la cooptación. Y ese modelo se está extendiendo. Es un modelo de cooptación política que lo vemos muy claro en Latinoamérica y que se va extendiendo poco a poco, adjunto a un modelo de formación militar que respalda esa lógica de poder. Entonces, la paz va a ser entendida como una paz sumisa, como lo presentó Norela, o una paz neoliberal, que es la paz que requieren esos modelos de negocio. Es decir, no moleste, no se levante, ¿para qué protesta? Deje que el negocio siga, deje que la economía fluya, y ese será su argumento. Lo demás entonces será considerado como enemigos que hay que acallar y que no quieren la paz. Dependerá de dónde estamos para poder entonces hablar o no de una paz real, transformadora, que implique cambios estructurales. En eso de los cambios están las preguntas que nos llegan. Nos dicen tres preguntas que recojo rápidamente. Una, ¿qué nos queda? ¿Qué camino nos queda? ¿Qué opciones existen? Si la implementación de los acuerdos de paz en el punto 1 de la reforma rural integral se podrá, existe posibilidad de que se dé en un contexto político como el actual. La dispersión de los grupos después de la firma del acuerdo de paz giró hacia el negocio de la producción de droga. ¿Qué análisis hacer en ese contexto? Serían tres preguntas que si alguien quiere de pronto aportar en las respuestas, bien. Alejandro. Quisiera precisar, y es que por donde iniciamos, la potencia del acuerdo final que se firmó entre los comunes, el Partido Político Comunes hoy y el Estado colombiano, no es un gobierno, es el Estado colombiano. Por eso se citaba para la necesidad del pacta sunt servandas. Hablaba de la importancia de empezar a pensar en esas formas de lo que históricamente han exigido campesinos y campesinas colombianos. Estamos hablando que un kilo de pasta de coca en un municipio cocalero está costando 2.500.000 pesos. Estamos hablando de, en dólares, 2.500.000, pongámosle, ¿cuánto? Bueno, 2.500.000, ya se los digo en dólares, y 100 kilos, un kilo de pasta de coca, 2.500.000 pesos, 100 kilos de yuca, que son para comer en ese mismo lugar donde se compra la pasta de coca, cuestan 100.000 pesos. Estamos hablando casi de una diferencia económica de 2.400.000 pesos, donde el campesinado se ha visto obligado a producir coca y pasta de coca, ni siquiera cocaína, porque los laboratorios
como lo vimos políticamente, están puestos incluso en este momento en territorios y como lo vamos a develar incluso con el trabajo que estamos haciendo sobre Urabá con Carlos y Norela, en lugares de la clase política, de la élite política, y como lo vimos últimamente, un laboratorio encontrado en los predios de un embajador de este país. Entonces, lo primero es esa transformación social y política de apertura real de participación que seguramente al 2022 sucederá, la necesidad de esa transformación y asimilación de transición como lo ha exigido la COCAM, que es una organización de campesinos sembradores de coca, amapola y marihuana, hacia esas formas de incluso de mercado, como lo ha hecho Uruguay y el mismo Estados Unidos en algunos de sus estados, y también las posibilidades que abrió el 28 de abril en términos de participación política de una generación de jóvenes que en el marco también de la democracia podrían aperturar a través de los consejos municipales de juventud esas otras formas de ver y hacer la política. Carlos levantó la mano. Carlos. Sí, Alfonso. No, muy concreto. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que al democratizar la información, les decían algo de que no es solo, pero es que lo que genera es un proceso posterior. Un ejemplo, cuando usted empieza a democratizar, ¿dónde está la información catastral sobre las vías terciarias, sobre las vías principales, dónde están los puertos? Y empezar a ver eso y decir, pues madre, ¿quién se está beneficiando realmente de las obras públicas y todo ese negocio que hay detrás frente al tema? Lo que sigue posterior en eso es a abrir debates y que la gente se ponga a hablar del asunto. Esto va a generar mucho de qué hablar cuando empecemos a socializarlo. Imagínense que presentemos el diciembre, estamos en diciembre, presentamos a la magistrada del caso 04 y decimos, vea, vamos a retomar un ejemplo del caso donde están las fincas que mencionó Mancuso, los 8.000, aquí hay 4.000 hectáreas. Pero es que no solamente son estas fincas, es que mire que está alrededor de esta finca, esta empresa, este señor, eso, pero al mismo tiempo el POT definió que esta tierra se va a hacer esto, se tiene proyectado hacer una vía sobre este lado y de una invitar a gente que toma decisiones en generar conversatorios, no solamente para el tema de verdad, sino listo, vamos a analizar esta información y vamos a invitar a los secretarios de planeación de municipios afectados. Vamos a invitarlos a ver eso, que hagan un ejercicio como hijo de pucha. Estamos proyectando hacer una vía sobre predios de gente que es cuestionable, como empezar no solamente a centrar en justicia y verdad, sino también temas de ordenamiento. Convoquemos gente ambientalistas y tomas de secretarios de medio ambiente. Vea, mire lo que está pasando aquí en el territorio y la gobernación, un ejemplo, la gobernación de Antioquia firmó que es que el pacto internacional por el tema de conservación del medio ambiente y el humedal de Suriquí que queda ahí en Puerto Antioquia es un humedal, eso no cambia la categoría, vuelto mierda, está vuelto mierda y está titulado para empresas bananeras cercanas o que financiaron al gobernador de Antioquia. Pues como para hacer un ejemplo, decir, secretario de Medio Ambiente, usted firmó esto y estas empresas están acá. Y lo hacemos la pregunta respetuosa junto con otros ambientalistas y organizaciones, es decir, ¿cómo interpreta eso? ¿Firma un pacto para qué? ¿Para ocultar? ¿Para o apenas se viene a dar cuenta y qué piensa hacer con estas empresas que financiaron la campaña del gobernador? Ese tipo de preguntas empezamos a facilitar y que eso se va a generar una bola de nieve, que la gente pueda ingresar y ver frente al asunto. Ahí quería hacer un aporte frente a las preguntas y lo que sigue. Bien, Norela. Bueno, frente a las preguntas también que viene en el chat, comulgando con lo que dice Carlos, em, este acceso a la información y a la divulgación de publicaciones como las que nosotros venimos trabajando, que tienen un amplio compromiso social y con las comunidades que se han visto precisamente afectadas por esas estrategias que desde mi punto de vista son macabras. También, bueno, con la divulgación se va generando también la posibilidad, se van generando condiciones o abriendo puertas para que una reforma rural sea posible. De hecho, no dejemos pasarlo, o sea, el acuerdo lo incluye, es la reforma rural integral, uno de los requisitos y uno de los puntos iniciales del acuerdo de paz. Y cuando uno se va a mirar actualmente el balance, cómo está el cumplimiento
del acuerdo en ese punto específico. Nos encontramos incluso en una audiencia pública que hicimos el año pasado, no sé si Alfonso y Carlos, que estuvieron presentes, la recuerdan. Uno de los balances que hacía la Procuraduría Nacional y la Agencia Nacional de Tierras es que muchos de los procesos que tienen que ver con esa reforma rural integral e incluso ligados a la restitución de tierras se han visto frenados precisamente por la desactualización de las bases de datos catastrales, por los enredos jurídicos que hay con muchos de los predios que resultaron en manos de grandes empresas supuestamente de buena fe y que ahora quienes son reclamantes se han visto incluso inmersos en amenazas, han sido muchos líderes reclamantes de tierra que han estado abanderados de esos procesos de restitución, han sido asesinados. Entonces, digamos que en el clima actual de político, social, el asunto va distinto. Que no, yo no soy tan positiva en términos de viabilidad a corto y mediano plazo, pero sí pienso que estrategias como las que Carlos nos menciona, de estas investigaciones, de publicar, de hacer masivo, qué pena, me ahogué, el conocimiento con respecto a la información de la tenencia de la tierra y de estas dinámicas de conflicto que se han dado alrededor de ella, puede facilitar a futuro que desde el mismo compromiso de la gente se abran más veedurías y, y más procesos que lleven a hacer una reforma rural efectiva. En las condiciones actuales no lo veo tan posible, en parte por lo que les comentaba, pero a futuro hay esperanza, diría yo, no la podemos perder, porque para eso es que hacemos también estas investigaciones, ¿no? O sea, no para que queden ahí, sino tienen una apuesta política grande que va precisamente en función de eso, de algún día en tener condiciones de equidad, por lo menos en esos aspectos estructurales de los que estamos hablando y que se marcan en la tenencia, la concentración de la tierra. Perfecto. El, creo que ahí vamos viendo varios escenarios. Ahí, en términos de qué sigue, pues hay como tres ejes de preguntas. Uno, estamos anclados a un poder global que redistribuye las funciones y nos deja el lugar del extractivismo. No es un problema solamente de Colombia. Y el extractivismo en todo orden. Extractivismo que incluso ahora Colombia terminó siendo una cantera para criminales transnacionales a través del mercenarismo. Entonces es también un extractivismo, una forma de extractivismo, el extractivismo urbano, el extractivismo cultural, el extractivismo, bueno, de todo orden. Entonces creo que el cambio del modelo es un asunto global, pero creo que ahora las mismas comunidades están empujando cambios. El paro que empezó el 28 de abril y que aún continúan las manifestaciones y el surgimiento de nueva capacidad organizativa es una esperanza y va en camino hacia generar transformaciones. El dos, hay una ruta electoral también. Esa es la ruta empoderamiento popular, fortalecimiento organizativo, superación de las viejas formas de ejercicio de poder y se está haciendo desde abajo. No es nuevo. El hecho de que se haya sostenido 3 meses un paro dice algo. Y aparte, población muy joven, población juvenil levantada. Creo que ahí hay una esperanza. Dos, decía, el camino electoral, aunque hay una cooptación, necesitamos un Estado que deje. Por ahora tenemos un Estado extraordinariamente opresor y opresivo, a pesar de la firma del acuerdo de paz. Entonces necesitamos un cambio, el otro año lo veremos, esperamos que sea así, que tengamos un gobierno más cercano al respeto de los derechos. ¿Cómo estaremos de mal que estamos pensando en un liberalismo, no en una transformación? Es decir, que se respeten algunas ideas y se respete también el acuerdo. Tres, el acuerdo de paz es una herramienta. Es una herramienta sumamente poderosa para la transformación de los territorios. Seguir insistiendo en ello. Y ahí hay avances. El acuerdo de paz trae un componente para trabajar el tema de las drogas de uso ilícito.
claro, tenemos un gobierno que va en contravía porque pues, ahí están las élites mafiosas también concentradas en el poder, pero ahí hay una herramienta interesante. A nivel global uno diría la legalización, genial, pero implicará tener los pesos y contrapesos del poder global y ahí pues, ese es un asunto incierto. 3, 4, necesitamos ganar en bloques regionales. Esto no lo hace un país solo, esto lo hace un país de la mano con otros países. Eh, lograr articular desde los estados, pero también desde los pueblos. Este es un ejercicio, por ejemplo, este ejercicio de Congreso Latinoamericano. Articular y generar redes, redes desde los pueblos, desde abajo, y propiciar estados que generen bloques. Cuando estuvo Chávez, avanzaron los bloques regionales y bloques regionales para generar contrapesos de poder, para poder generar cambios y poner condiciones. Por ahora estamos asumiendo todas las condiciones que nos ponen y no es así. Seguiremos en resistencia y seguiremos generando insumos para pensarnos y soñar y hacer la transformación esperada. Creería que por ahí. Alejandro. Pues no sé si como parte también del cierre, pues enfatizar en eso que plantea Alfonso de que sea también un homenaje para esos académicos que como el profesor Andrés Correa, Correa y Andrés, Alfredo, que se arriesgaron a plantear todo esto que estamos diciendo hoy y fue asesinado en ese momento por el paramilitarismo, y al profesor Miguel Ángel Beltrán y a tantos docentes académicos que de manera autónoma, como lo hemos hecho con el Grupo Interuniversitario Cavilando, nos enfrentamos a analizar y a pensar esto, a decirlo, porque la institucionalidad, las formas académicas han también impuesto de alguna forma estándares que no permiten que docentes y grupos de investigación se muevan a generar estas reflexiones o se piensen esas formas que nosotros hoy hemos presentado. Agradecer también a ustedes porque, como lo dice Alfonso, este Congreso Latinoamericano también nos motiva a continuar en esta perspectiva de velar, incluso pensando un poco eso que pasó en Nicaragua con los contras, que no es ajeno a este fenómeno que vivimos hoy en Colombia, esa estrategia hemisférica, insisto, de los Estados Unidos y estas formas de encontrarnos con otros para dialogar saberes desde este Congreso Latinoamericano de Investigación para la Paz y como esta posibilidad que abre el Consejo Latinoamericano de Investigación para la Paz. Agradecerles infinitamente y pues que aquí estamos, seguiremos insistiendo en la paz y en las posibilidades que la academia, la reflexión, el pensar, las categorías incluso con las que nos han formado, es parte también de esta salida. Y el dato, ahora sí, 1 kilo de pasta de coca, $694, mientras 100 kilos de yuca valen tan solo $22. Muchas gracias a todos. Bien, ¿queda alguna otra palabra de cierre ya para ir cerrando este espacio? Bien, entonces creo que nos quedan algunos. ¿Cómo, Carlos? Que gracias. Me metí por el otro lado y sí me dio la cámara. Qué pena, me disculpa ahí a los organizadores, hombre. O me metí por internet y no me metí por otra red. Pero ahí. Tranquilo, hermano. Disculpas, hermano. Bien, entonces cerramos el espacio por el día de hoy. Quedan preguntas y quedan insumos también para seguir ahondando en estas investigaciones que nos permitan dar cuenta de una parte de la realidad y un enfoque de esa misma realidad. Bien, muchas gracias y nos seguimos viendo en este transcurso del Congreso Latinoamericano de Investigación para la Paz. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias, felicitaciones, gracias. Chao. Abrazos fraternos.